Bendiciones, estimados hermanos. Les voy a pedir de que abran sus Biblias en esta tarde en el capítulo 8 del Evangelio según Juan. Vamos a leer los versículos del 31 al 36. En esta ocasión estaré exponiendo el tema La verdad que libera. La verdad que libera. Quiero decirles, estimados hermanos, y más que todo para aquellos que nos van a escuchar a través de las diferentes plataformas, como lo es Facebook y también YouTube, que las predicaciones en YouTube, pues según la política de la plataforma, pues están desapareciendo, creo que después de un mes lo más, y que ya no las van a encontrar allí, pero sí están siendo pues todas archivadas en YouTube. Allí pueden ir también, allí está en la página, está el enlace para aquellos que se van a conectar. La página de Iglesia Bautista Cristo Libertador en YouTube, allí están todas en orden, allí están todas las enseñanzas que se exponen acá. Muy bien, estimados hermanos, les dije que abran sus Biblias en el capítulo 8 del Evangelio según Juan, versículos del 31 al 36, y vamos a exponer el tema, la verdad que libera. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos. Amado Padre, venimos una vez más ante tu presencia en esta ocasión, Señor, para pedirte dirección. Te pido que me uses en esta tarde para exponer tu santa palabra. Que aquel consejo o aquellos consejos, Señor, que tú quieres transmitir en esta tarde, que puedan fluir y que puedan ser entendidos, Señor, por los hermanos y hermanas, por la audiencia que los va a escuchar. Háblales a cada uno, Señor, y que puedan sacar provecho, amado Padre, de lo que tú les quieres comunicar. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, te lo pido. Amén. Pueden sentarse, estimados hermanos. La verdad que libera. Vivimos en un mundo, estimados hermanos, donde se habla mucho de lo que es la libertad. Les acabo de estar mencionando acá en el segmento de la Santa Cena, pues que estamos en el mes de julio, el mes donde esta gran nación declaró, pues, o se declaró independiente, un 4 de julio del año 1776 de Gran Bretaña, ¿verdad? En ese entonces, pues, eran 13 colonias las que firmaron el acta de independencia y obtuvieron, pues, se liberaron de Gran Bretaña, 4 de julio de 1776. Entonces, por eso es de que he decidido, pues, hablar, pues, de este tema, que es bíblico, como lo es la libertad. Les mencionaba de que se habla mucho hoy en día de lo que es la libertad de expresión, la libertad política, la libertad de expresión, la libertad de género, la libertad de transitar. Se habla mucho de lo que es la libertad. Y quiero decirles de que a través de la historia, ¿verdad? Si nosotros leemos la historia, nos vamos a dar cuenta que han sido miles de vidas que se han perdido por conseguir este beneficio, como lo es la libertad. Han sido muchas las personas que se han convertido en mártires, ¿verdad? Siguiendo este beneficio.
que han peleado, han dado su vida, han derramado su sangre por conseguir este objetivo, como lo es la libertad. Lamentablemente, cuando los líderes, digamos que han guiado a los pueblos a esas luchas para conseguir ese objetivo, ese beneficio, como lo es la libertad, una vez llegando al poder, vienen y oprimen a los pueblos. Ellos se vuelven pues también en los que esclavizan a los demás. O sea, de que vemos de que el hombre no puede dar la verdadera y auténtica libertad. Así es que realmente no somos verdaderamente libres. Este tema de lo que es la libertad es un tema bien, pero bien profundo, que se da lugar pues hasta de interpretarlo. ¿Qué es libertad? Es como el tema de verdad también. Son temas muy profundos, ¿verdad? Pero yo en esta tarde les quiero hablar concerniente a lo que es la libertad y parte de la verdad también. Dos temas bien profundos. Y yo me quiero apegar a la definición que nuestro Señor Jesucristo dio concerniente a lo que es la libertad. ¿Qué es la libertad para nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es la libertad según nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Entonces me quiero referir precisamente a eso, porque Jesucristo dijo quién es y cómo se obtiene la verdadera y auténtica libertad. ¿Cómo el hombre puede obtener la verdadera y auténtica libertad? El Señor Jesucristo lo expuso. La verdadera libertad, hermano, es de carácter espiritual. La verdadera libertad es de carácter espiritual y tiene conexión con la libertad terrenal también. Tiene conexión y ya les voy a decir pues por qué. En este pasaje bíblico es el Señor Jesucristo quien le está hablando, le está enseñando, les está aclarando, hablando a personas que creían ser libres, que creían estar libres, pero que de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo eran personas que estaban esclavizadas. Aunque ellas decían que eran libres, realmente eran esclavas. Lo dijo el Señor Jesucristo y está constatado aquí en su palabra. Eran personas que se creían libres, pero que estaban esclavizadas. ¿Por qué? Por la actitud, por cómo reflejaban, por cómo era el estilo de vida de ellos, cómo es que vivían. Entonces, el estilo de vida que llevaban delataba que no eran verdaderamente libres, aunque creían que eran libres. Como pueden ver, una persona que puede sentirse libre, pero realmente no es una verdadera libertad. Algunas veces se puede confundir lo que es la libertad con el libertinaje, ¿verdad? Muchas personas hoy en día quieren libertad para hacer lo que les da la gana. En la década de los 60 aquí había un movimiento que le llamaban los hippies. Yo era un niño, ¿verdad? Que los demás que tal vez me escuchen, pues que son más o menos de la misma edad mía o tal vez mayores, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, que querían vivir a como les diera la gana. Amor y paz, decían, ¿verdad? Querían vivir no en libertad, sino en un libertinaje. Entonces Jesús les está hablando a ese tipo de gente allí. Ellos eran gente que se creían libres solamente por tener una etnia que los distinguía. Decían que eran hijos de Abraham. Pero el Juan el Bautista le dijo a esa misma gente que realmente que el hecho que descendieran de Abraham, el hecho de que fueran israelitas, no los hacía verdaderamente libres, ¿verdad? Y que no eran auténticos hijos de Dios también, les dijo Juan el Bautista. Les dijo que Dios podía formar hijos de algunas piedras. Muy bien. Entonces,
el Señor Jesucristo, acá en este pasaje que les he leído, Él se encuentra, ¿verdad?, en la ciudad de Jerusalén. Él se encuentra allí. Ese es el punto geográfico de esta enseñanza. Y se encuentra en una fiesta de los judíos llamada Fiesta de las Cabañas o Fiesta de los Tabernáculos. Eran una de las fiestas que se llevaban a cabo. Es como la fiesta de Pascua también, la fiesta de Pentecostés, eran fiestas judías. Entonces el Señor Jesucristo está en una de esas fiestas, está participando de esa fiesta que se llevaba a cabo pues allí en Jerusalén. Allí es donde Él se encuentra. Y en esta fiesta, estimados hermanos, se empleaban varios actos simbólicos en esta fiesta. Entre esos actos simbólicos que se empleaban, que realizaban, estaba el derramamiento, un derramamiento de agua que tenía un símbolo. Y el símbolo era la lluvia derramada por Dios, la cual bendecía al pueblo, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús, por ese motivo que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Dijo en el capítulo 7, versículo 37 y 38, que el que venga a mí, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Nuestro Señor Jesucristo es el agua de vida, en otras palabras. Aquella agua que se derramaba allí no era solamente una figura, era un tipo, era algo que prefiguraba, señalaba a la verdadera agua que un día iba a venir y que era Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el agua de vida. También en esa misma fiesta había otro acto en el cual pues se celebraba, y era que se prendían unas luces, se prendían luces allí en ese mismo. Y esas luces pues eran unas luces que simbolizaban la esperanza, y la esperanza de redención que en un día iba a venir. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vio las luces, dijo: yo soy la luz del mundo. Fue precisamente en ese mismo evento, fue en esa misma fiesta que el Señor Jesucristo pronunció estas dos verdades. O sea que encarnó o hizo realidad esos dos símbolos: el derramamiento del agua y también cuando encendían las luces. Él dijo que era el agua de vida y dijo también que era la luz del mundo. Él dio pues un discurso, ¿verdad? Él se identificó como el agua de vida, la verdadera agua que quita la sed del hombre, y también se identificó como la luz que apaga, que mata, que destruye, que aparta las tinieblas, la oscuridad de la vida de los hombres. Le quita la sed a los hombres, le quita la sed a la humanidad, ¿verdad? Porque Él sacia. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede saciar la sed del hombre. Se identificó también como el pan de vida, porque es el único que puede quitar el hambre del hombre. Y se identificó como la luz. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo llega a una vida, se disipan las tinieblas. Muy bien, después de dar un discurso, después de hacer esa aclaración, muchos, dice la Biblia, que creyeron en Él. Allí está en el versículo 30, si ustedes leen Juan 8:30, hablando Él estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que yo les estoy hablando, de que Él se identificó como el agua y como la luz. Hablando Él estas cosas, dice, muchos creyeron en Él. Después de una predicación, vamos a decir, muchos creyeron en Él. Ahora bien, versículo 31, que es el pasaje que yo les leí, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Allí vemos que Jesús se está dirigiendo entonces a los judíos que habían creído en Él. Quiero hacer una aclaración. Hermano, yo soy bastante curioso.
Y resulta de que recuerden que la Biblia no se escribió en el idioma español, sino que se escribió en otros idiomas, hebreo, griego, arameo. Entonces, según el griego, entre el versículo 30 y el versículo 31 vamos a decir que hay dos clases de creyentes. Vamos a decir, unos creyentes verdaderos y unos creyentes fanáticos, ¿verdad? Porque no es lo mismo creer a Dios, creer a Jesús, que creer en Jesús. Miren qué cosa esto. Es bien importante hacer esta aclaración. No es lo mismo creerle a alguien que creer en alguien. Mucha gente cree, dice, yo creo en Dios. Todo mundo cree en Dios, ¿verdad? Yo soy cristiano desde que nací. Pero la Biblia dice, el Señor Jesucristo fue el que dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, el Señor Jesucristo le está hablando a aquellos judíos, dice el versículo 31, que habían creído, no debería de decir en Él, sino a Él. Repito, aquel que cree en Jesús es un auténtico creyente, aquel que permanece, ya vamos a seguir hablando de esto, aquel que sigue, que se apega a su voluntad. Son aquellos que creen en Él. Pero aquellos que creen a Él solamente, es decir, son personas que solamente asientan. No es lo mismo asentir que creer. Asentir es estar de acuerdo con aquello que alguien dice. Yo puedo estar de acuerdo con lo que mi prójimo dice, pero no seguir lo que él dice. Yo puedo creer todo lo que fulano de tal dice, se lo creo perfectamente todo, 100% lo creo, pero no lo hago. Eso es asentir con algo, pero no es creer. En cambio, creer es someterse, es seguir, es convertirse en un discípulo y es querer ser como su maestro. En eso consiste el discipulado. Entonces, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Él está hablando allí acerca de permanecer. La marca de un verdadero creyente es cuando permanece en su palabra, ¿verdad? Cuando permanece. ¿Y qué es eso de permanecer? Bueno, es de seguir los pasos de Jesús. Es seguir sus directrices, ¿verdad? Seguir sus mandamientos, seguir sus dictámenes, ¿verdad? Obedecerlos, en otras palabras. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente, dice allí, mis discípulos. Los que permanecen en la palabra de Dios son gentes que se van a mantener siempre fieles a Dios, independientemente de las circunstancias, de las luchas, de las pruebas, de todos los sinsabores de la vida. Van a permanecer porque son personas que han creído en Él, han depositado su fe en Él. Entonces, sigue diciendo, entonces la marca de un verdadero creyente, de una persona que verdaderamente ha creído en Cristo Jesús, es que permanece, continúa, ¿verdad? Siguiendo a Cristo, repito, independientemente de las circunstancias, sean buenas, sean malas. Y esa persona que permanece da como señal que ha sido liberada. Ya va a decir pronto el Señor Jesucristo esto. Entonces, dice siempre allí en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cómo se va a conocer la verdad? Cuando uno permanece en Cristo. Uno va conociendo mejor a Jesucristo, va conociendo su voluntad, va conociendo el deseo de Él, lo que Él quiere. Uno se va pegando cuando permanece, cuando está pegado. Si permanecéis en mí, dijo en Juan capítulo 15, versículos 4 y 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
¿verdad? Creo que ahí es donde dice, pedid todo lo que os queráis y os será hecho. No sé si eso es lo que dije, pero el capítulo 15 de Juan habla acerca de eso, de permanecer. El que permanece en Cristo es una persona que lleva mucho fruto. Mucho fruto. Eso es lo que dice capítulo 15, versículo del 4 en adelante. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No se puede hacer la voluntad de Dios a menos que se esté, estimado, que se permanezca en Cristo. Pero me llama la atención cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta verdad no es un conocimiento intelectual, aclaro. En otras palabras, no es conocer solamente, conocer intelectualmente. No se trata de eso. Este conocer es vivir una relación con Él. Es decir, es apegarse. Cuando dice, y conoceréis la verdad, este conocer implica obediencia. Este conocer implica sujeción a su voluntad, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y como resultado de ese conocimiento, de conocer la verdad, es decir, porque Cristo mismo es la verdad. Cristo mismo es la verdad. Cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros permanecemos en Él, entonces vamos conociéndolo más a fondo a Él cada día. Y como resultado de este apego, de esta obediencia, de esta sujeción a Él, ¿qué se consigue? Se consigue la libertad, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. ¿Se dan cuenta? Él fue el que dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les digo esto porque muchas personas tienen un conocimiento. Aquí habla de conocer, conoceréis la verdad, de conocimiento, pero no es un conocimiento intelectual. Porque muchas personas conocen mucho de Biblia, conocen más que nosotros quizás de Biblia. Sin embargo, no son libres, no son libres, a pesar de tener conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque no permanecen, no siguen la voluntad de Dios, ¿verdad? No siguen su voluntad. Por lo tanto, están atados por el pecado siempre. En ellos hay racismo, en ellos hay odio, en ellos hay envidia, en ellos hay chismes, en ellos hay lujuria, en ellos hay mentira, en ellos hay egoísmo, en ellos hay altivez, en ellos hay prepotencia. ¿Se dan cuenta? Aunque conozcan de Biblia. Por eso es que no se trata de un conocimiento, digamos, intelectual, sino en tener una relación con Cristo. Porque tener el conocimiento, vamos a decir, teórico, no lo hace libre. No lo hace libre. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el pecado. Digamos, la mentira es un pecado, aquel que la sigue practicando. El odio, la envidia. Repito, un pecado de moda, de apogeo en estos días, el odio racial. Una nación que se identifica como cristiana, que esté precisamente practicando este tipo de pecados, amados hermanos, no es una nación, no es un pueblo libre todavía. No, aunque celebren libertad. Es la verdad. Entonces, es necesario seguir, permanecer en Cristo. ¿Para qué? Porque cuando una persona es libre de pecado, va a ser una persona libre de odio. No va a odiar al prójimo, no va a odiar al extranjero. Esa es la definición de Cristo. Yo tengo que enseñar estas verdades porque esta necesidad me es impuesta
decir estas verdades. Repito, una persona que se proclame cristiana, una persona o una nación que se proclame cristiana, pero si existe el odio racial, no es una persona que adora al Dios verdadero, al Dios de la libertad, al Dios que da libertad, ¿verdad? Esa es el Señor Jesucristo. Ahora bien, fíjense bien la reacción de aquellas personas que se consideraban libres. Las personas se consideraban libres, fíjense bien, le respondieron, ¿quiénes? Aquellos que supuestamente habían creído. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos, amados hermanos, estas personas se consideraban, ellos interpretaban la libertad, se consideraban libres solo por el hecho de descender de una etnia, solo porque eran descendientes de Abraham, solo porque pertenecían a la nación escogida terrenalmente, por Dios, solo por permanecer allí, solo por nacer por descender de esa nación, de Abraham. Ellos decían que ellos eran libres. Y ellos habían malentendido lo que era la verdadera libertad. Eso no era ellos no eran libres verdaderamente. Aunque ellos habían creído, fíjense bien, desde ya están allí queriendo, se están oponiendo al Señor Jesucristo. Le están contradiciendo, como que le están diciendo, tú estás equivocado. Le están diciendo, tú estás equivocado. ¿A quién? A la verdad encarnada, que es Cristo Jesús. Ellos les dije, jamás hemos sido esclavos de nadie. Están mintiendo. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de libertad terrenal, ellos realmente sí habían sido esclavos. Habían sido esclavos en Egipto. Luego que salieron de Egipto, muchas naciones los oprimían en la época de los jueces, ¿verdad? Luego ellos fueron esclavos de los babilonios. Luego fueron esclavos de los medos y los persas. Luego fueron esclavos de los griegos. Y en esos precisos momentos eran esclavos de los romanos. Pero dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Están mintiendo. Entonces, ¿cómo dices tú seréis libres? Entonces Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Allí, estimados hermanos, al igual que este tipo de personas, hoy en día se da ese sentir y pensar, ¿verdad? Se da ese sentir y pensar. Una persona, así como un país, una sociedad, solo puede ser libre verdaderamente cuando viene y cree en Jesucristo. Entonces Jesús viene y los libera del pecado. ¿Y cuál es el resultado? Cuando Jesús viene y libera a esa persona del pecado, hay un resultado, hay un fruto. Bueno, esa persona va a ser libre. ¿Por qué? Porque va a ser libre de odiar. Ya no va a haber rencor en su corazón, ¿se dan cuenta? Ya no va a haber deseo de someter a un país que es libre. Ya no va a someter a otro país. Ya no le va a echar zancadilla a otro. Ya no, una persona, hablando de individualmente, que es libre, ya no va a hablar en mal del otro. Ya no le va a querer quitar la casa al otro. Ya no va a querer oprimir al otro. La persona que ha sido libre va a ser una persona que va a amar. ¿Se dan cuenta? Entonces, la persona que es libre del pecado, por eso es que el Señor Jesucristo dijo que la verdadera libertad, o asoció la libertad con la libertad del pecado. A ser libre del pecado, porque cuando una persona es libre del pecado, repito, ya no va a proceder de una manera dañina, pecaminosa. En una persona que
ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo, es una persona que ha pasado de ser esclava a ser libre. Por ende, esta persona, entre otras cosas, uno de los frutos que va a tener es que va a haber amor. Y ya no va a haber odio racial. Ya no lo va a haber. ¿Por qué? Porque no está en su competencia proceder de esa manera. El Señor Jesucristo dijo, por su fruto los conocerán. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, mira que levantamos una Biblia. Nos autodefiníamos cristianos, un país cristiano. No les va a decir. El hecho que se hayan identificado con el cristianismo no significa que ustedes son libres. El Señor Jesucristo les diría hoy en día, a ellos les dijo, a aquellos que habían creído, les dijo, si ustedes creen que son libres solo porque son descendientes de Abraham, están equivocados. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, cuando una persona es libre de pecado, entonces una persona que ha sido una persona liberada. ¿Quién lo ha liberado? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Él dijo, el Señor Jesucristo, en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad. Él se identificó como la verdad. Esa verdad es la que libera a las personas. Mientras Jesucristo no libere a esa persona seguirá siendo esclava, ¿verdad? Y no va a haber ni gozar. Una persona que no sea libre es una persona que no goza de paz. No hay gozo sincero en su vida. Siempre hay miedo, hay temor, hay algo que le está molestando internamente, ¿verdad? Siempre van a haber raíces de amargura. Siempre va a tener la inclinación a estar hablando en mal del prójimo, de echarle zancadilla al prójimo. Y va a ser una persona que no se va a sentir bien. No va a ser una persona que se va a sentir libre. No va a haber paz. No va a haber estabilidad dentro. Una persona que ha sido libre es una persona que se siente tranquila independientemente de lo que venga a su vida. Incluso lo más terrible que pueda venir, amados hermanos, es una persona. El apóstol Pablo decía, hablando en términos, vamos a decir, en términos de estabilidad o de bienestar, dijo, sé vivir humildemente, sé vivir en pobreza y también sé vivir en abundancia. De las dos formas se sentía bien el apóstol Pablo. Porque se sentía bien, porque había sido liberado. La libertad lo había liberado al apóstol Pablo, ¿verdad? Por lo tanto, él podía decir estas cosas, pero aquellos no. Entonces Jesús le respondió, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿verdad? Esclavos del... Esa gente se sentían libres, pero eran esclavos del pecado. ¿Saben lo que acababa de pasar? Anteriormente está un episodio a esta parte, ¿verdad? Hay un episodio que empieza en el capítulo 1, aunque es un episodio, es una historia, estimados hermanos, que fue, digamos, introducida aquí en la Biblia, ¿verdad? No me gustaría hablar vemos de que está esa historia allí. ¿Cuál es la historia? La historia de la mujer adúltera, ¿verdad? Ahí está incrustada en ese... me gustaría hablarles en otra ocasión porque en algunos manuscritos no aparece esa historia acá en sino que después la añadieron. Pero es una verdad bíblica que tiene principios, que tiene enseñanzas para cada uno de nosotros. A lo que quiero llegar es lo siguiente. Los que trajeron a esa mujer venían con el deseo de verle caer o de lanzarle pedradas. En eso se iban a regocijar ellos. Pero sobre todo, ¿qué es lo que querían? Querían echarle zancadillas al Señor Jesucristo. Aquí hemos hallado a esta mujer, le dijeron. Estamos hablando de gente que decía que era libre. Los judíos, los dirigentes de aquel entonces, los líderes de aquel entonces. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Verdad? La ley de Moisés dice de que debemos apedrear a este tipo de mujeres. ¿Tú qué dices?
Lo que querían era que meter a problemas al Señor Jesucristo. Si decía que sí, estaba mal. Si decía que no, el Señor Jesucristo también estaba mal. Lo que había en el corazón de ellos era maldad. No estaban libres. Aunque decían que eran libres, no eran libres. Esa es la cosa. Hoy en día, amados hermanos, quiero decirles algo. Porque es una verdad desde la óptica espiritual. Hay muchos que pueden estar en las cárceles de inmigración, encerrados, pero son libres. Y hay muchas autoridades que pueden estar sentadas en un sillón, en una oficina con aire acondicionado, que son esclavos del pecado hoy en día, desde la óptica espiritual, desde la óptica bíblica. Allí están encerrados en su oficina con odio, odiando. En cambio, hay gente, no todos, que pueden estar en las cárceles de inmigración cantando alabanzas, así como Pablo y Silas estaban en Filipo cantando alabanzas, porque son libres. Hay gozo, han sido liberados, mientras los otros no han sido liberados, aunque digan que son libres. Esa es la verdad. Hay odio, hay algo en los corazones de ellos. Cristo los quiere liberar. Cristo siempre tiene una segunda oportunidad. La mujer de la cual les estaba hablando, el Señor Jesucristo, yo les pregunto a ustedes, ¿la condenó o no la condenó? No la condenó, porque el Señor Jesucristo es de oportunidades. Ellos querían arrasar con ella, con la vida de ella, y al mismo tiempo meter en problemas al Señor Jesucristo con las autoridades romanas. Pero el Señor Jesucristo le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde se fueron? ¿Te condenaron? No, ninguno te condenó. Pues ni yo te condeno, le dijo. Sin embargo, le dijo, vete y no peques más. El Señor Jesucristo da una segunda oportunidad, porque quiere liberar. Jesús quiere sanar. Jesús quiere, salvar a las personas. El Señor Jesucristo quiere. ¿Por qué? Porque Él es la verdad que libera. El Señor Jesucristo es la verdad que libera. Él quiere librar al hombre. A la mujer le dijo, ninguno te condenó, pues ni yo te condeno. Pero le dijo, vete y no peca más. Es decir, no aprobó el pecado. Pero le dijo, vete y no peques más. Te estoy dando una segunda oportunidad. Hoy en día, a esos que odian, a las personas comunes o a las personas importantes, a las autoridades que están esclavizadas, que están en la cárcel del pecado, el Señor Jesucristo les está dando una oportunidad antes que mueran y se vayan al infierno. Hoy en día, ¿verdad? Les está dando una segunda oportunidad, así como se lo dio a aquella mujer. ¿Por qué? Porque Cristo los quiere liberar. Estamos hablando de libertad, estamos hablando de independencia. De lo que estoy hablando. Entonces, ellos, aunque decían, repito, de que eran libres, realmente no eran libres. Cuando el Señor Jesucristo, estimados hermanos, cuando Dios en el Antiguo Testamento liberó a la nación de Israel de allá de Egipto, ¿se acuerdan la lectura que nos leyó el hermano Andrés? Esa fue una figura. Dios no le gustaba que su pueblo estuviera esclavizado, siendo oprimido, siendo atropellado en Egipto. Egipto es un tipo del mundo, ¿verdad? En la Biblia, Egipto es un tipo, es una figura del mundo, de pecado. No quería que estuvieran en el mundo, no quería que estuvieran en el pecado, por eso los liberó. Pero eso, repito, era una figura, es un tipo que prefiguraba la verdadera liberación que nuestro Señor Jesucristo iba a traer. Jesucristo es el que verdaderamente hace libre a las personas. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo, y repito este precioso texto que está en Romanos, hoy lo repito, ahora pues, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne,
Porque los que andan conforme a la carne son personas que todavía son esclavos. No están libres. Los que andan, ¿quiénes son los que andan en la carne? Aquellos que odian. Aquellos que odian al extranjero. Esos andan en la carne. Están en esclavitud. Aquellos que hablan del prójimo, ¿verdad? Están en esclavitud. Aquellos que están pensando hacerle el mal al prójimo, están en esclavitud. Así, no hay paz en ellos, son esclavos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que andan conforme al Espíritu? Aquellos que han sido liberados. El Señor es el Espíritu, dice la Biblia. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ninguna condenación hay para los que están escritos. Porque dice en el versículo 2 en adelante, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha, dice, librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Verdad? El apóstol Pablo se sentía libre. El ocuparse de la carne, dice que el ocuparse de la carne es muerte. Muy bien. Para ir finalizando, estimados hermanos, para ir finalizando, es bien importante esto. Ya voy a ir finalizando. Dice aquí el Señor Jesucristo en el versículo 34. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aunque ellos se consideraban libres, eran esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque había en ellos maldad, había odio. Tenían odio contra aquella mujer, tenían odio contra el Señor Jesucristo, aunque decían que eran descendientes de Abraham, aunque decían que pertenecían al pueblo de Dios. Hoy en día debemos de orar por Israel, pero para la salvación. Hay que orar también por los palestinos y los musulmanes, hermanos, para salvación. Porque de tal manera, dice la Biblia en Juan 3:16, amó Dios al mundo para que todo, no dice un pueblo, dice para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo, yo les pregunto, ¿los árabes que no son del mundo? Sí, son del mundo. Hay que orar por ellos también. Hay que orar para que se convierta Israel y se conviertan también los musulmanes, los árabes. Hay que orar por ellos. Esa es la verdad bíblica. A eso vino Cristo, a salvar al mundo. Y no solamente orar por Israel, o solo orar por Perú, o solo orar por Argentina, o solo orar por nuestro país. Hay que orar por el mundo entero. Hay que orar por las autoridades para que puedan, estimados hermanos, recibir la palabra de libertad y puedan recibir la salvación. Dice la palabra de Dios, y el esclavo, versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Está hablando allí, estimados hermanos, ¿de qué está hablando el Señor Jesucristo? Pues está hablando de un estado. Está hablando del estado digamos, de dos tipos de personas. El estado del esclavo y el estado del hijo. La condición del esclavo y la condición del hijo. Estamos hablando, tal vez no podamos entender a fondo, digamos, este lenguaje, porque hoy en día no se ve, digamos, no hay una esclavitud como la que en aquel entonces había, pero estamos hablando de estatus social. Los esclavos en aquel entonces eran personas que no tenían derecho. Eran personas que de un momento a otro podían ser echados de casa. Eran personas que no gozaban. Eran personas desprotegidas. Eran personas que no tenían privilegios, todos los privilegios que un hijo tiene. ¿Por qué? Pues porque no eran herederos. ¿Verdad? El esclavo no puede heredar la casa de Dios. Los esclavos no pueden heredar la casa de Dios. Es lo que el Señor Jesucristo les dice. Los esclavos no pueden heredar. El que es esclavo del pecado no puede, porque no. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Dice el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? No sé si han leído ese pasaje bíblico. ¿Qué comunión? No hay comunión entre la luz y las tinieblas.
entre el pecado y el que está libre y el que está condenado. Entonces, así que el versículo 35 sigue diciendo, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Aquellos que han sido liberados se convierten en hijos. ¿Por qué? Dice Juan 1, 11 y 12, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad o el derecho, un pasaje bien conocido por cada uno de nosotros, ¿verdad? Le dio el derecho o la potestad de ser hijos de Dios. Se lo voy a leer, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, los suyos, aquellos descendientes de Abraham, siguieron en sus pecados, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, entre ellos estaban gentiles, estaban centuriones que eran gentiles, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, estamos hablando del presente, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso sí permanecen en la casa. Así que, versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare. ¿Quién es el Hijo? Bueno, el Señor Jesucristo es el Hijo. Dijo Dios Padre en el bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Entonces, dice el Señor Jesucristo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Cristo puede dar la verdadera y auténtica libertad, estimados hermanos. Y hoy está esperando a personas, ¿para qué? Para hacerlas libres. Ya entonamos estos preciosos himnos, 170 de nuestro himnario. ¿Quieres ser libre de toda maldad? El himno 170, si tal vez recuerdan de lo que cantamos ya. Hay otra pregunta, ¿gozamos ya de la comunión con Dios? Dulce comunión, la que gozo ya. El último himno que vamos a entonar es comprado por sangre de Cristo. La pregunta es, ¿ha sido usted comprado por la sangre de Cristo? ¿O todavía no le beneficia esa compra que el Señor Jesucristo hizo? Cuando antes habían amos, estimados hermanos, habían gentes que iban a comprar los esclavos que estaban esclavizados. Había alguien que pagaba un precio, dinero o algo, para liberar a alguien que estaba allá en prisión, estaba en esclavitud. Lo pagaba, ¿para qué? Para traerlo hacia su casa y hacerlo su esclavo. Entonces el Señor Jesucristo vino y pagó también un precio para liberarnos a nosotros y convertirnos en su esclavo. Pero la esclavitud en Cristo es la verdadera y auténtica libertad, para que lo sepan. Todos los hombres deberíamos de ser, y mujeres deberíamos de ser, verdaderos esclavos de Cristo. ¿Para qué? Para gozar la verdadera libertad. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, estimados hermanos, y espero pues que estas verdades las lleven, reflexionen y que tomen aquellos que ustedes o que el Espíritu Santo les revele a cada uno de ustedes como verdad. Si no están de acuerdo conmigo, no es problema, pero hablo lo que el Dios pone en mi corazón. Hablo, explico lo que leo y entiendo de lo que la clara palabra de Dios dice. ¿Verdad? Dios quiere liberarnos. Dios quiere liberar a todos los hombres. Dios quiere liberar a pobres y a ricos, a gente que odia hoy en día. Dios la quiere liberar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor y es un Dios que no quiere la muerte, no quiere la condenación, sino que quiere la salvación. Que Dios les bendiga. Gracias.
gracias a nuestro pastor por el mensaje de esta tarde. Ya para finalizar vamos a entonar el... Parece que nuestros hermanos quieren que oremos ya porque finalicemos. El himno. Ok. Sí, entonces vamos a entonar el himno 444 y después vamos a hacer una oración con los hermanos. Bueno, vamos a darle el tiempo a nuestro pastor. Pues vamos a hacer una oración.